República de Guatemala, el doctor Bernardo Arévalo. También es acompañado del señor Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, de la honorable jueza presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Nancy Hernández López, así como de la subdirectora ejecutiva encargada del despacho de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, COPADEG, Marisol Sea Bellman. En este momento hemos saludado a la mesa principal. Pueden tomar sus lugares, por favor. Queremos agradecer la presencia también de las autoridades del Gobierno de Guatemala, representantes de las distintas instituciones públicas y privadas, honorables jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, representantes de organismos internacionales, representantes del sector académico, defensores de derechos humanos, invitados especiales, amigos de los medios de comunicación y a través de nuestra frecuencia de Guatemala TV, gracias por estar conectados con nosotros. A todos y todas, bienvenidos. Les damos la más cordial bienvenida al acto de inauguración del 176 periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La celebración de este importante periodo de sesiones en nuestro país no solo marca un hito jurídico y diplomático, sino que también representa un símbolo poderoso del compromiso regional con la justicia, la dignidad humana y la defensa de los derechos humanos fundamentales. Hoy más que nunca, el trabajo de la Corte Interamericana resuena con fuerza en nuestras sociedades. En tiempos de desafíos para la democracia, para los pueblos y para la libertad, la presencia de este alto tribunal en territorio guatemalteco fortalece la esperanza y renueva la fe en los caminos del diálogo, la verdad y la justicia. Guatemala les abre las puertas con respeto, admiración y profunda gratitud. Bienvenidas y bienvenidos al 176 periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este momento escucharemos la intervención de la señora subdirectora ejecutiva encargada del despacho de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, COPADEG, la señora Marisol Sea Bellman. Bienvenida. Buen día. En el marco del 176 periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, honorables jueces y juezas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, distinguidas autoridades nacionales e internacionales, señoras y señores que nos acompañan. Es un honor para mí dirigirme a ustedes en representación de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos. Esta oportunidad no solo nos permite compartir nuestro quehacer institucional, sino también reafirmar nuestro compromiso con la formación, la reflexión crítica y la construcción de una cultura de derechos humanos. Recibir a la Corte en nuestra casa no es solo un gesto protocolario, es un acto de apertura, de aprendizaje. Desde la COPADE entendemos que la educación en derechos humanos no es un complemento, sino un pilar para la transformación institucional y social. Formar funcionarios y funcionarias con conciencia ética, con conocimiento legal y sensibilidad social es fundamental para garantizar derechos efectivos. Derechos que no solo van a estar en papel, sino que se van a vivir en la cotidianidad de nuestras comunidades. La presencia de la Corte hoy nos motiva a profundizar en nuestros esfuerzos por fortalecer una administración pública que sea humana, justa y transparente. Cada uno de los talleres, cursos o intervenciones que tenemos a nivel institucional o los intercambios que facilitamos desde la COPADE, tiene como objetivo central sembrar una concepción de servicio público centrada en la dignidad humana, la no discriminación y la memoria histórica. En una región como la nuestra, marcada por heridas profundas y desafíos urgentes, el conocimiento de los mecanismos del sistema interamericano de derechos humanos debe ser accesible y útil para todos los niveles de gobierno. Desde la COPADE trabajamos para que esa comprensión se traduzca en mejores políticas, en prácticas respetuosas y en actos de reparación simbólica y material.
Este 176 periodo de sesiones nos recuerda que la justicia interamericana no se limita a los tribunales, vive también en las escuelas, en las comunidades, en los archivos de la memoria, en los espacios de diálogo interinstitucional. Y por eso reiteramos nuestra voluntad de seguir trabajando junto a los organismos internacionales, a la academia, a la sociedad civil y a los funcionarios públicos comprometidos con la verdad y la reparación. Me siento profundamente responsable de impulsar una formación transformadora que no solo informe, sino que movilice a la acción ética. En cada programa de capacitación buscamos recordar que los derechos humanos no son una tarea exclusiva de jueces o de activistas o de funcionarios, sino que son una responsabilidad colectiva, una construcción permanente y una promesa que solo puede cumplirse desde el compromiso concreto y de acciones concretas y continuas. Agradezco a la Corte Interamericana su labor inspiradora y a nuestro gobierno por generar espacios de encuentro que fortalecen la democracia y la esperanza. Que esta semana de trabajo también nos ayude a contribuir con un Estado guatemalteco más respetuoso, memorioso y digno para todas y todas. Muchas gracias. Gracias, subdirectora. En este momento dejaremos en el uso de la palabra al señor Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez Alvarado. Bienvenido. Buenos días. Hago propio los vocativos del maestro de ceremonia. Un saludo a la mesa principal, a los distinguidos jueces de la Corte Interamericana, a la magistrada presidenta. Es para mí un privilegio dirigirme a ustedes en el marco de la celebración del 176º periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este evento constituye una oportunidad invaluable para reafirmar el compromiso irrestricto del presidente de la República con la promoción y protección de los derechos humanos. El acceso a la justicia, el debido proceso, el derecho de defensa, el respeto a los derechos civiles y políticos son pilares fundamentales en todo Estado de Derecho. Nuestro país reconoce que ninguna sociedad puede alcanzar su pleno desarrollo si no garantiza el goce efectivo de los derechos para todos sus ciudadanos sin distinción alguna. Luego de 7 años, reabrimos nuestras puertas a los mecanismos de monitoreo internacional de derechos humanos, permitiendo que la comunidad internacional supervise el cumplimiento de nuestras obligaciones y recomiende las medidas necesarias para subsanar las falencias detectadas a nivel nacional. De manera particular, quiero destacar la aquiescencia del gobierno del presidente Arévalo para llevar a cabo la visita en loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Guatemala el mes de julio del año pasado. Esta fue fundamental para visibilizar la situación de los derechos humanos en el país, así como para identificar áreas de oportunidad para fortalecer las políticas públicas y la legislación en la materia. Esperamos la presentación de ese informe, confiando que redoblaremos nuestros esfuerzos para que las políticas que impulsemos respondan a las observaciones y recomendaciones que emanen de la Comisión. Durante el año 2024 recibimos la visita de la jueza presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ocasión de la celebración de 2 audiencias privadas de supervisión de cumplimiento de sentencias y una audiencia conjunta. Estas permitieron que el Estado brindara información actualizada sobre el cumplimiento de las reparaciones ordenadas en cada caso. Señoras y señores, me permito destacar que respecto al caso Ruiz Fuentes y otros versus Guatemala, la Corte declaró el cumplimiento total de la garantía de no repetición, tomando en cuenta las acciones implementadas por el Estado para incorporar al pensum de estudios del Ejército de Guatemala la sentencia del caso y formación sobre prevención y prohibición de la tortura, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. En esa misma línea de acción, hemos priorizado los acuerdos de solución amistosa, generando espacios de diálogos entre peticionarios y el Estado para establecer medidas de reparación beneficiosas para las presuntas víctimas directas de la violación y la sociedad en su conjunto.
También realizamos actos de disculpas públicas en cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a 3 casos, así como actos de reconocimiento en el marco de la negociación de acuerdos de solución amistosa contra la CIDH, entre los que se incluyen los casos de Alaide Fopa Falla, Jorge Alberto Rosal Paz y Paz, Adrián Portillo, Roberto Arzú y David Pineda. A través de estos casos se ha reconocido genuinamente la responsabilidad del Estado de Guatemala de cumplir con la protección de la vida e integridad de todos los guatemaltecos, así como la determinación para consolidar las garantías de verdad, justicia y no repetición. Este compromiso también se materializa con la solicitud de opinión consultiva sobre la democracia y su protección presentada en diciembre del año pasado, que busca poner el foco en los riesgos y amenazas que la misma enfrenta en toda la región, en nuestra región. Nuestro país cree firmemente que este es el único escenario posible para que nuestras poblaciones disfruten plenamente de sus derechos, al tiempo que los Estados adecúan sus leyes, prácticas y políticas públicas a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aprovecho esta oportunidad para agradecer profundamente la confianza de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos al permitirnos ser sede de este periodo de sesiones. Estoy convencido de que este espacio de diálogo, sin duda, traerá buenos resultados, contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones de derechos humanos y al progreso de la justicia en nuestra región. Les agradezco a todos su asistencia y reafirmo el compromiso de Guatemala y del Ministerio de Relaciones Exteriores para continuar trabajando de manera conjunta con todos los actores relevantes y así seguir avanzando en la construcción de un país más respetuoso de los derechos humanos para nuestra región y para el mundo. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, señor ministro. A continuación, escucharemos la intervención de la honorable jueza presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la señora Nancy Hernández López. Bienvenida. Muy buenos días. Excelentísimo señor Bernardo Arévalo, presidente de la República de Guatemala, excelentísimo embajador Carlos Ramiro Martínez Alvarado, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala, honorable señora Marisol Sea Wellman, subdirectora ejecutiva, encargada del despacho de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, señoras y señores ministros, altas autoridades de gobierno de la República de Guatemala, queridos juezas y jueces de la Corte, excelentísimo y reverendísimo Monseñor Francisco Montecillo Padilla, nuncio apostólico y decano del Cuerpo Diplomático, honorable Cuerpo Diplomático acreditado en Guatemala y representantes de organismos internacionales, altas autoridades de la Universidad Rafael Landívar, señor secretario y señora secretaria adjunta y personal de la Corte Interamericana, invitados especiales, señoras y señores, amigos todos. Es un honor estar en Guatemala, una tierra de belleza imponente y profundos contrastes, con una historia tan resiliente como su gente. Un pueblo que incluso en los momentos más difíciles no ha renunciado a la esperanza y a mantener viva la llama de la democracia. Señor presidente, distinguidas autoridades, con profunda gratitud la Corte Interamericana de Derechos Humanos inaugura hoy su 176 periodo ordinario de sesiones en este hermoso país y en este emblemático Palacio Nacional de la Cultura, corazón simbólico de la historia republicana guatemalteca, testigo de su anhelo de reconciliación y paz. Agradecemos al Gobierno de la República por su invitación y hospitalidad y por facilitarnos las condiciones para el desarrollo de este periodo de sesiones. Han pasado 8 años desde la última vez que la Corte sesionó en Guatemala. Volver hoy constituye una oportunidad invaluable para reflexionar y dialogar sobre los retos de la democracia y los derechos humanos en nuestra región. Esta
este gesto de apertura institucional que hoy agradecemos no es nuevo. Es parte de una serie de pasos históricos que ha dado Guatemala desde que ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el año 78 y reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte en el año 87 con el fin de ampliar el acceso a la justicia para su población. Desde entonces, la Corte Interamericana ha conocido diversos casos, entre ellos más de 35 casos contenciosos que han abordado temas como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, masacres, aplicación de la pena de muerte, violaciones a los derechos de pueblos indígenas, a la libertad de expresión, derecho a la salud, a la niñez, a la integridad de las mujeres frente a la violencia y casos de defensores de derechos humanos, entre otros. En ese camino puede verse también la evolución de la Corte, que refleja no solo el deber de reparar a las víctimas, sino también el potencial transformador del sistema interamericano para prevenir futuras violaciones. Para ello, hemos encontrado que la cercanía del tribunal con las realidades nacionales es fundamental. Y es por ello que desde el año 2005, el tribunal ha celebrado 37 periodos de sesiones en distintos países de la región y desde el 2015 ha supervisado el cumplimiento de sentencias en terreno en más de 12 países de la región. Y asimismo lleva a cabo diligencias in situ probatorias con el consentimiento de los estados en la región. La presencia de la Corte en el terreno es el reflejo de una política deliberada de acercar la justicia interamericana a los pueblos del continente y conocer de primera mano sus realidades y desafíos. En este periodo de sesiones se celebrará en primer lugar audiencias públicas en 3 casos contenciosos de especial relevancia regional. El caso Comunidad de Salango versus Ecuador, que aborda la falta de protección estatal frente a la pérdida de territorio ancestral, el acceso al mar y a los derechos culturales de una comunidad indígena, así como la ausencia de recursos judiciales adecuados. El otro caso que vamos a ver en estos días es el caso Comunidad Garífuna de Cayos y sus miembros versus Honduras, que se refiere a la afectación de la propiedad colectiva y las prácticas tradicionales de subsistencia de la comunidad en el marco de la declaratoria estatal de su territorio como área protegida, sin consulta efectiva ni mecanismos de participación, según se reclama. El tercer caso es el caso Ramos Durán y otros versus Perú, que trata sobre la muerte de Cecilia Edith Ramos Durán tras ser sometida a una alegada esterilización quirúrgica no consentida. Se alega en el caso discriminación estructural, violación de sus derechos sexuales y reproductivos y falta de debida diligencia en la investigación penal. En segundo lugar, la Corte celebrará audiencias de supervisión de cumplimientos de sentencia en 3 asuntos relevantes de Guatemala, Rodríguez Bolorio y otros, Chinchilla Sandoval y otros, y ex trabajadores del organismo judicial. Estas audiencias nos permitirán verificar los avances y desafíos en la implementación de las medidas ordenadas, y es un proceso que ya viene desde el año pasado de trabajo común entre las autoridades del Estado de Guatemala y la Corte Interamericana. Además, se desarrollará un seminario académico en la Universidad Rafael Landívar sobre las líneas jurisprudenciales de la Corte, su impacto regional, con la participación de juezas y jueces del tribunal, académicos, estudiantes y actores institucionales para tratar temas de relevancia, como sería la independencia judicial, la libertad de expresión, derechos políticos, derechos de los pueblos indígenas, entre otros. Y finalmente, el viernes 23 de mayo, la Corte dedicará su jornada al tema de supervisión de cumplimiento de sentencias, con una mesa redonda donde se compartirán las buenas prácticas de diferentes estados de la región en la implementación de las sentencias de la Corte. Y quisiera aprovechar esta ocasión para hacer un especial reconocimiento a la cooperación internacional, sin la cual este periodo de sesiones fuera de sede no habría sido posible. Agradecemos profundamente el generoso apoyo de los gobiernos de Alemania, Suecia y España,
cuya contribución ha permitido fortalecer el cumplimiento de sentencias y avanzar en la construcción de buenas prácticas en la región. Es un respaldo que reafirma el compromiso compartido con la justicia interamericana y con los valores democráticos que sustentan nuestro sistema. Pero por otra parte, quiero aprovechar la ocasión para destacar la iniciativa del Estado de Guatemala de promover una opinión consultiva sobre el derecho a la democracia y su contenido. Se trata de una acción de enorme trascendencia política para el presente y futuro de nuestra región. La pregunta de si están los estados obligados a garantizar y promover la democracia como un derecho humano protegido por la Convención Americana resulta de la máxima importancia. Y no cabe duda de que la formulación de esta consulta no surge en el vacío. Tiene raíces en el propio texto constitucional guatemalteco que reconoce la preeminencia del derecho internacional en materia de derechos humanos y la obligación estatal de normar sus relaciones exteriores conforme a principios de paz, libertad y respeto por la dignidad humana, recogidos también en el preámbulo de su texto constitucional. Pero nace también de un contexto regional complejo, donde múltiples crisis institucionales han puesto a prueba la solidez de nuestras democracias y la vigencia de los derechos fundamentales. Esa solicitud, sin duda, señor presidente, es un gesto de liderazgo que interpela a la comunidad jurídica interamericana sobre uno de los desafíos más actuales y lo hace desde la buena fe, la transparencia y la voluntad de fortalecer sus instituciones democráticas sobre bases normativas claras y compartidas. Y no es casual que sea Guatemala quien nos convoque a reflexionar sobre este tema, ya que históricamente Guatemala ha librado una lucha profunda y constante por la democracia, porque ha conocido como pocos el alto costo de su ausencia. Un país que vivió uno de los conflictos armados más prolongados y devastadores del continente, 36 años de violencia sistemática, más de 200,000 víctimas, en su mayoría civiles, indígenas, más de 600 masacres documentadas y 1 millón de personas desplazadas. El dolor que dejó aquella guerra, sin duda, sigue presente en las memorias, en los territorios y en las instituciones. Y sin embargo, incluso en los momentos más oscuros, hubo quienes imaginaron y lucharon por un futuro diferente. La firma de los acuerdos de paz en el año 96, en esta hermosa sede, representó un acto de valentía y de dignidad nacional. El acuerdo de paz firme y duradera, junto con los 12 instrumentos que lo precedieron, marcó un compromiso con la democracia, la justicia y la no repetición. Y sabemos que un Estado democrático no se mide únicamente por su arquitectura institucional, sino por la manera en que responde a sus retos, por la forma en que escucha a quienes históricamente fueron silenciados, por su voluntad firme de transformar estructuras que perpetúan la desigualdad y por su capacidad de contribuir a la construcción de puentes entre el pasado y el futuro y entre la justicia internacional y la nacional. En ese sentido, más allá del valor jurídico de la consulta, lo que también quiero rescatar es la actitud de un Estado que no teme ser examinado, que no evade sus propias contradicciones y que demuestra que la madurez democrática de quien entiende que fortalecer la institucionalidad mediante el derecho internacional no significa renunciar a su soberanía, negar los desafíos, sino enfrentarlos con transparencia y voluntad de transformación. Su madurez le permite a Guatemala ver al sistema interamericano como lo que es, como un complemento del perfeccionamiento continuo de nuestros estados de derecho, no como una amenaza a la soberanía estatal, sino una expresión moderna y legítima de soberanía orientada a reforzar la protección de la libertad y la democracia en la región. No hay que tenerle miedo a los derechos humanos, sino, por el contrario, entender que son esenciales para el desarrollo y la verdadera libertad. Ningún país puede avanzar en su desarrollo ni considerarse libre mientras se encarcela la disidencia, persigue a los defensores de derechos humanos, silencia a la prensa,
criminaliza la protesta o concentra el poder en forma arbitraria. Ningún desarrollo puede ser sostenible, ninguna inversión segura, si en vez del derecho prevalece el arbitrio de una persona o grupo reducido de personas. Y tampoco puede existir seguridad para nadie si se excluye a los más vulnerables o se erosionan las garantías mínimas de la libertad y convivencia que protegen a cada ser humano frente al poder. La historia nos ha demostrado una y otra vez que cuando el poder se ejerce sin frenos, sin controles, sin rendición de cuentas y sin respeto a los derechos de las personas, la libertad se convierte en una palabra vacía. Y son precisamente los derechos humanos como la independencia judicial, la libertad de expresión, la transparencia, la función pública, la participación política pluralista, la igualdad, entre otros, los que actúan como diques de contención frente al autoritarismo, la corrupción y la arbitrariedad. Y por eso mismo deben ser protegidos no solo en el ámbito interno, sino en el ámbito internacional. Guatemala también nos recuerda que la libertad y el desarrollo son posibles para quienes asumen sus deudas con la verdad y la justicia para construir un futuro verdaderamente democrático. Y esa actitud es un ejemplo de renovación y resiliencia constante, muy necesaria en tiempos en que el mundo está lleno de falsos profetas de la libertad que banalizan los derechos humanos degradando su discurso y tergiversando su esencia y sentido. Invocan la palabra libertad con frecuencia, pero no siempre con un compromiso genuino. Pertenecen a distintas latitudes y espectros ideológicos, se proclaman adalides de la libertad mientras desmantelan los pilares sobre los cuales ésta descansa, la institucionalidad democrática y los derechos humanos. De allí que resulte de vital importancia desenmascarar estos dobles discursos, y en esto quiero resaltar el rol que llevan a cabo la prensa y los defensores y defensoras de derechos humanos por medio de su labor de transparentar y documentar los abusos, encargarse de la atención a víctimas y el compromiso con la verdad y la justicia. No cabe duda que su trabajo es esencial para la salud de cualquier democracia. Perseguir a quienes ejercen ese rol, silenciar a la prensa, castigar la disidencia o atacar a los defensores de derechos humanos no es otra cosa que debilitar los cimientos del Estado de Derecho en que sí se sustenta la verdadera libertad. Señores y señoras, la libertad no se decreta, se construye. Y solo se construye donde el poder se somete al derecho, donde se respeta la dignidad humana y donde los principios de la democracia se encarnan en políticas públicas, en instituciones fuertes e independientes y en una ciudadanía crítica e informada. Que este periodo de sesiones sea un recordatorio de que incluso en los tiempos más complejos, la defensa de los derechos humanos sigue siendo el camino más firme hacia la verdadera libertad y el desarrollo. Muchas gracias, señor presidente, por acogernos y por su compromiso con estos ideales que sé que son compartidos. Muy amables. Gracias por sus palabras, honorable jueza. Bueno, señoras y señores, es el momento de escuchar el mensaje del presidente de Guatemala, el señor Bernardo Arévalo. Bienvenido. Señores jueces y juezas, señora presidenta, colegas de la mesa directiva, amigos todos, estamos reunidos aquí para dar la más cordial bienvenida a la comitiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una alegría tenerles hoy acá y una oportunidad para continuar construyendo juntos un sistema interamericano de derechos humanos que sirva a las personas y que defienda las instituciones democráticas.
La apertura de este nuevo periodo de sesiones de la Corte Interamericana nos recuerda que la dignidad humana no es una aspiración, la dignidad humana es un derecho irrenunciable. Es la base sobre la que se construyen las sociedades justas y los estados legítimos. Sin dignidad no hay ciudadanía plena, sin dignidad no hay democracia verdadera. Hoy, Guatemala no solo recibe a la Corte como anfitriona, sino como nación comprometida con el fortalecimiento del Estado de Derecho, la democracia y la justicia social. Este no es un compromiso abstracto, sino uno que asumimos con la convicción de que los derechos humanos deben guiar la acción pública y el quehacer institucional en todos sus niveles para impactar activamente en la calidad de la vida de los pueblos. Sabemos que este momento tiene un profundo significado para nuestro país y para nuestra región. América Latina ha recorrido un largo camino marcado por dictaduras, violencia, desigualdad y exclusión, pero también ha sido una región de resistencias, de construcción de memorias colectivas y de valientes luchas por la libertad y la justicia. La experiencia histórica de nuestra región demuestra que donde hay instituciones fuertes y principios claros, hay esperanza para la vida digna de los pueblos. Y la Corte Interamericana ha sido clave para traducir esa esperanza en hechos concretos que permiten avanzar en ese objetivo. A lo largo de su historia, Guatemala ha atravesado momentos y procesos muy oscuros, muy dolorosos, momentos de los que cuesta mucho salir. Pero la resistencia y la dignidad del pueblo nos ha permitido siempre y nos permite hoy pensar en mejores horizontes. Tanto el pueblo digno de Guatemala como el sistema interamericano de derechos humanos cuentan con el gobierno que presido para enfrentar las arbitrariedades y los abusos que tanto dolor siguen causando hoy y para fortalecer el respeto efectivo de los derechos humanos en todas sus dimensiones. Es muy significativo que Guatemala haya salido recientemente de la lista negra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que había estado sumido durante tantísimo tiempo. El Estado guatemalteco debe reconocer que es necesario dejar atrás las distintas formas de violencia que han marcado hasta hoy nuestros mecanismos de interacción social. Solo así podremos alcanzar el objetivo central del bienestar individual y colectivo en nuestros territorios. Y por eso reconocemos con respeto la jurisprudencia de esta alta corte, que ha contribuido a dar voz a quienes han sido silenciados por el abuso del poder o la indiferencia del Estado. Su labor ha permitido visibilizar a las víctimas, exigir verdad, justicia y reparación y fortalecer una ética pública que descansa en el principio de que el corazón del sistema es el respeto de la persona humana. Sabemos que una democracia no se mide solo por la realización periódica de elecciones, sino por su capacidad de garantizar los derechos de todas las personas cotidianamente, especialmente de quienes han sido históricamente marginados, los pueblos indígenas, las mujeres, la niñez y adolescencia, las personas con discapacidad y quienes viven en situación de pobreza o exclusión. La independencia judicial, la lucha contra la impunidad y el respeto a la verdad son los pilares de una paz auténtica,
de una paz sostenible. Nuestro gobierno se alinea con esos valores y trabaja para que sean una realidad cotidiana. Y en ese sentido hemos emprendido esfuerzos para fortalecer nuestras instituciones, asegurar la transparencia y promover una cultura de legalidad como parte del camino hacia una justicia más cercana, más humana y más efectiva. Y no ignoramos los desafíos que tenemos en esta ruta, los llevamos con responsabilidad. Sabemos que la construcción democrática requiere de voluntad política, pero requiere sobre todo de voluntad ética. Creemos firmemente que los derechos humanos deben prevalecer incluso en tiempos de crisis, incluso ante la polarización y frente a la desinformación. En un mundo que enfrenta múltiples tensiones, urge defender el derecho a defender derechos y reafirmar el papel de la justicia como herramienta de paz y no de persecución y venganza. Como bien dijo en su momento la expresidenta Michelle Bachelet al recibir a la Corte Interamericana en Chile, la existencia de este tribunal no es un acto simbólico, sino un acto de vigencia práctica del derecho internacional, de los derechos humanos. Una herramienta viva que debemos proteger y fortalecer desde los Estados. Fin de la cita. Compartimos plenamente esa visión. El sistema interamericano no debe ser visto como injerencia, sino como respaldo indispensable, necesario para nuestras democracias. No solo eso, sino como proyección de nuestra voluntad, porque es un sistema al que la voluntad democrática de nuestros estados le dio vida, lo creó con los instrumentos legales que en su momento fueron abriendo puertas a su facción. Desde Guatemala hacemos un llamado a todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos a consolidar este sistema interamericano. La cooperación, el cumplimiento y la rendición de cuentas no deben ser excepción, deben ser norma. Debemos proteger este sistema como un bien común regional, como un mecanismo que salva vidas, como una herramienta para reconstruir dignidades. Y nosotros hoy, aquí, reafirmamos, en esta tierra de volcanes y memoria, seguimos apostando por la justicia, por la vida digna y por un continente donde los derechos humanos sean una realidad para todas y para todos. Guatemala está de pie con la mirada puesta en el futuro y con la determinación de contribuir a una región más justa, más democrática y más humana. Señores jueces, que esta sesión que tendrá lugar esta semana se convierta en una oportunidad más para seguir construyendo ese horizonte de paz, democracia y derechos humanos que la región tiene como objetivo existencial. Muchas gracias. Hemos escuchado el mensaje del señor presidente constitucional de la República de Guatemala, el doctor Bernardo Arévalo. Señoras y señores, así es como concluimos el acto de inauguración del 176 periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Presenciaremos en este momento el retiro del señor presidente de la República de Guatemala y de las altas autoridades que le acompañan en mesa principal.